Welcome all to this 7th web conference. In this web conference, we are going to discuss the last component in the course, Unit 3. Let's see. Espérame que cargue esto. Profe, mientras carga, vi ayer que me escribiste, te saludé y no me pudiste escribir, ¿era para el computador o qué? Sí, pero estamos grabando. Estamos en Ahorita la no. 7ª videoconferencia. So in this web conference, we are going to review and make some exercises related to these are my hobbies. That these subjects, you will have to use it in that activity of the course. Tienen que utilizar, digamos que estos contenidos. Están acá abajo, me salen es acá abajo, sí. Mira, acá les puse los posesivos, ¿cierto? Who is this? Los que vimos ahorita en el anterior. Y los separé, los puse como parte de del componente 3 en la videoconferencia pues pasada. Porque estos me sirven para describir lo que ustedes van a hacer pues en la actividad 3. Y en esta 7ª videoconferencia vamos a trabajar en este componente que se llama Present Continuous, que básicamente es lo que ustedes van a utilizar en la videopresentación, ¿cierto? Acá ustedes tienen algunos contenidos adicionales que es importante que ustedes lo revisen, ¿no? Por ejemplo, pues esta información es vocabulario, esto es para ustedes, ¿cierto? El uso de when cuando estamos utilizando, por ejemplo, el present continuous. Profe, estás mostrando algo, yo solo veo una diapositiva que dice What are they doing? Sí, estoy mostrando. Espérame, vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Listo? ¿Les parece? Y gracias por avisarme. O sea, ustedes estaban acá, pero yo les estaba mostrando en la plataforma. Entonces, cuando ingresamos a la plataforma, lo que vamos a trabajar en esta 7ª videoconferencia, Ahora sí. eso es este tercer componente, These are my hobbies, cuyos cuyo contenido ustedes van a usar en la 4ª actividad, que es la videopresentación. Recuerde que esa la discutimos en la 5ª videoconferencia. Algunos me han preguntado, todavía me siguen preguntando que cómo van a realizar esa última actividad. Eso ya lo discutimos, para eso son las videoconferencias donde yo les voy dando como el paso a paso del curso y les voy explicando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que voy a calificar y todo lo demás. Bueno, en fin, si hay alguien pues de los presentes que necesita pues revisar esa información, como que regrese a esa videoconferencia. En esta 7ª videoconferencia, entonces les estaba mostrando que aparece en el tercer componente los posesivos, los vimos en el pasado, porque los posesivos los puedo utilizar para describir, es decir, la actividad que ustedes deben hacer, número 3, que es la de descripción de gustos, ¿sí? Y que en esta videoconferencia vamos a enfocarnos principalmente en el uso del presente continuo, porque este es nivel 2. Ustedes
no vamos a enfocarnos en esto porque esto es vocabulario que ustedes pueden revisar como son los pasatiempos y los hobbies. This is my family, para que ustedes revisen pues como esto es vocabulario. Recuerden que la familia, y ya se los había dicho también en su momento en una videoconferencia, creo que cuando les explicaba la videopresentación, les decía pues que hay varios núcleos familiares, está el núcleo familiar principal, papá, mamá, hijos, hermana, hermano, padre, hija, ¿cierto? Esposo, esposa. Está la familia del esposo, la esposa, que es la familia de la ley, la familia que me da la ley del matrimonio, ¿cierto? Y en inglés pues tiene como una característica principal que es que, por ejemplo, suegra, mother-in-law, suegro, father-in-law. Entonces, para que ustedes revisen esto, está la familia que me da Dios, que es la del padrino, la madrina, ¿sí? Eh, Está la familia que me regala, por ejemplo, los hijos de mi esposa o los hijos de mi esposo, ¿cierto? Que pasan a ser también mis hijos, pero entonces son los que llamamos en español padrastro, madrastra, hermanastro, hermanastra, hijastro, hijastra. Entonces, como para que ustedes revisen esta información. When things happen, esto es para el uso de este when, cuando estamos utilizando el presente continuo, ¿sí? Entonces, el presente continuo y los verbos que terminan en ing, es decir, lo que llamamos el gerundio. Entonces, hoy vamos a trabajar básicamente esto y ustedes revisan pues esta parte que es básicamente que corresponde a ustedes y esto ya lo habíamos incluido en la anterior. Entonces, vamos a iniciar. Vuelvo a compartir pantalla, pues vuelvo a cambiar la pantalla. Me avisan si logran ver y acá empezamos. Entonces, la primera cosa, recuerda que ustedes van a presentar una fotografía como esta. Esta es una fotografía donde hay riqueza de información, hay 3 personajes y los personajes están haciendo cosas diferentes. ¿Podrían ustedes identificar qué están haciendo? What are they doing? Y cuando yo digo what are they doing, acá yo estoy utilizando el presente continuo. ¿Podrían indicarme cuáles son las características del presente continuo de acuerdo a la información que hay en este título? Los escucho. Que son acciones que están ejecutando en el momento. Very good. Cosas que están ocurriendo en este preciso momento. ¿Y cómo se construye? Dependiendo, ¿cómo se construye? ¿Cuáles son como sus reglas gramaticales? Primero, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo utilizamos? Utilizamos el presente progresivo, ¿cierto? Para hablar de las cosas que están ocurriendo en el momento en el que estamos hablando. ¿Sí? En el momento en el que estamos hablando. ¿Sí? Sí. Te escucho, te escucho. Janet, She's habla. reading and está diciendo. Sí. Eso, ¿cuáles serían como las reglas gramaticales para formar ese presente continuo? ¿Qué se les ocurre de acuerdo al título que estamos viendo? Y de acuerdo a la información que ustedes El conocen, ¿no? sujeto y la acción. Muy bien, pero ¿cómo va? O sea, ¿cómo se construye ese tiempo verbal? Si ustedes fueran los profesores, Con terminación ing, eso, si ustedes el fueran verbo los, con terminal ing. Exacto. perfecto, perfecto. Entonces, el verbo principal, ese sería algo importantísimo, main verb, va en finaliza en ing, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos do, o sea que la forma del gerundio, el verbo principal va en gerundio, bueno, gerundio no, realmente no es gerundio en inglés, gerundio es mucho más amplio en español, pero nosotros decimos así, realmente es en participio presente, entonces, sí estaba escribiendo bien, present participle, ¿cierto? Ese verbo, el verbo principal, va en present participle, que significa en ing, ¿sí? Este es un ejemplo. Esa sería una regla gramatical. ¿Qué otra cosa?
podríamos añadir para formar ese verbo, para formar ese tiempo, perdón. El sujeto, Sí, digamos que esa es una primero regla iría el general. sujeto, El Todo, verbo, sí, toda después oración. el verbo to be, Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa con el verbo to be? Toda oración en inglés debe llevar sujeto, verbo, complemento. Entonces, digamos que esta es una regla general a toda oración en inglés, no exclusivamente del tiempo presente continuo. Pero ¿cuál sería otra regla importantísima, exclusiva del presente continuo? Ahí la iban a mencionar. el Los verbo to be en presente. Eso, pero entonces, ¿qué es el verbo to be? El verbo to be es el auxiliar. Debemos utilizar un auxiliar y ese auxiliar es el verbo to be. Por supuesto que estamos hablando en presente, entonces es el verbo to be en presente. ¿Cierto? Y como es auxiliar, yo lo utilizo para preguntar, para negar. ¿Cierto? O sea que al que voy a negar es al verbo to be. O sea, para las oraciones negativas, para las oraciones interrogativas, etc. Muy bien. Entonces, acá tenemos el ejemplo. What are they doing? Verbo to be. Si yo fuera a colocar la afirmativa, yo digo, they are, y este es el auxiliar, they are, y yo ya voy a identificar qué están haciendo. Ahora, next question. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Entonces, Is es mi video, reading, mi video she's presentación. at Entonces home. voy a describir mi familia, ¿cierto? Entonces, my mom, my father, my brother, por ejemplo. ¿Qué están haciendo? Dale, JD. My brother is reading. My brother is reading. Good. ¿Qué My otra opción? mother is talking on the is cell phone. speaking. My mother is talking on the phone. ¿Y qué dijo Janet? Repetí, por favor. My mother My mother, is speaking on the phone. my mother Is speaking speaking on the phone. on the phone. Ajá. ¿Y qué otra opción habría, Janet? Eh, mm, no se me ocurre. Bueno, My JD, father is watching TV. my father is watching. My father. Ya, My- pensé que con respecto a la mamá. No, ya ahí No, sería sí. my Eso father, is my father, sí. my father seeking TV. It TV. is seeing. Bueno, entonces acá tenemos varias opciones, ¿cierto? Y, por ejemplo, el verbo, la habilidad de hablar, es speak, ¿cierto? O sea, cuando uno dice él habla, ¿no? Entonces utilizamos el verbo speak, por ejemplo, cuando estamos hablando de idiomas. Entonces yo digo, I speak English, I speak French, you speak Japanese, he speaks Chinese, ¿sí? Talking, ¿cierto? Es la acción de hablar y pues lo utilizamos para hablar con las personas y todo eso. Entonces es más común decir, my mother is talking on the phone. Está hablando por teléfono. No está colocando a prueba su habilidad de habla, ¿sí? ¿Se entiende? Y Ok.
Y el más común para ver televisión, que es el americano, es watching TV. ¿Sí? Watching movies. Sin embargo, por ejemplo, en algunos textos británicos, de inglés británico, uno encuentra sí, que se puede utilizar sí, ¿cierto? Sí a movie, para decir pues que ver una película, pero es más común utilizar el verbo watching, ¿sí? ¿Listo? Y entonces, ¿qué características? Ok. ¿Qué características tienen? Que yo tengo que conjugar el verbo to be de acuerdo a lo que yo estoy hablando. They are. Entonces recuerden pues la conjugación del verbo to be. I am. He, she, You are, it, is, is. Eso. Y que voy a utilizar con los otros we, you, they. Voy a utilizar are. ¿Cierto? Entonces acá ustedes lo hicieron muy bien. My brother is, my mother is, my father is. Y ya el verbo principal que es read, talk and watch con ing. Entonces acá teníamos pues como las respuestas. Tom is reading a book. His mother is talking on the phone and his dad is watching TV. They are sitting on the couch. ¿Cierto? Eso digamos que sería una descripción como muy completa de mi familia, por ejemplo. De lo que están haciendo, ¿no? Porque recuerden que en la videopresentación pues tienen que hablar ya de más aspectos. Tienen que presentarlos y hablar de ellos. Muy bien. Acá tenemos entonces, what do you need to use the present continuous? ¿Cierto? Main verb in ing, an auxiliary verb, and that verb is the verb to be, is are, lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Tenemos acá la comparación entre presente simple y presente continuo. Cuando utilizamos el presente simple y cuando utilizamos el presente continuo. Recuerden que utilizamos present simple to talk about habits, regular or repeated actions. I wash my hair every day. I take a shower every day or twice a day. He usually gets up very early. Cuando estamos hablando de facts, permanent situations or states, I have one brother, he lives in Paris, water boils at 100 degrees. Y con algunos verbos que son verbos de estado, with the stated verbs. Give me the money, I need it now. Aunque en español decimos estoy necesitando dinero, realmente en inglés yo no digo estoy necesitando dinero, sino que no puedo utilizar hay verbos que yo no debo utilizar en ing. ¿Cierto? No se usan en ing. Por ejemplo, estoy escuchando. I am hearing a sound. Como que no es acertado utilizarlos. Sin embargo, se usan de manera connotativa, ¿no? O sea, como lenguaje figurado. Como I'm thinking about that, I'm thinking a lot about it. No es acertado utilizar el verbo think con ing, pero si yo digo I'm thinking a lot about it, quiere decir que es un problema que me está dando vueltas en la cabeza y ahí tiene un sentido figurado y digamos que es válido, es acertado. Recuerden que el lenguaje es algo que se hace en el día a día y que se construye, ¿no? Entonces, las gramáticas nos muestran como las formas acertadas del uso del idioma. O, por ejemplo, no se dice aigan. No diga aigan, que no se dice aigan. Se dice ay. Pero la gente lo usa, ¿no? Y entonces es válido. No quiere decir que esté errado, pues identifica un grado de escolaridad, ¿no? Uno dice, bueno, pero existe y eso no invalida a la persona que lo usa, ¿sí? Entonces, lo mismo con los idiomas se construyen y hay como reglas gramaticales para el uso y hay cosas que uno dice, bueno, no es acertado decirlo de esta forma, sin embargo, se puede usar y lo van a entender, ¿sí?
de pronto no va a sonar pues como tan bonito cuando yo escuche que digan aigan. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ese es el asunto, ¿no? Entonces, hay verbos que no se deben usar en presente continuo, sin embargo, en específicas situaciones, como para connotar algo específico, sí puedo hacerlo. Y pues recuerden que nosotros tenemos pues como unas palabras claves que son las preposiciones, por eso siempre cuando hablamos de tiempos verbales, hablamos también de preposiciones o de las preposiciones temporales, que son las que me indican también el tiempo verbal. Y es el poder identificar un tiempo verbal del otro me va dando a mí maestría en el uso del inglés en el día a día. ¿Sí? Por eso es importante este cuadro. Porque si yo voy a hablar en la videopresentación y voy a explicar, voy a hablar de mis padres y los estoy presentando, yo digo, ok, she is my mother, she is Mary, she is 65 years old, she likes the blue color. ¿Mm? Le encanta el color azul. She is a secretary. At this moment, she is wearing, o bueno, podemos decir a los 65, entonces, she is retired. She was a secretary and she is retired now, ¿cierto? Y podría empezar a dar descripciones de ella y estoy hablando ahí en presente simple, porque estoy hablando de situaciones del día a día que la describen, ¿no? Por eso es importante este cuadrito. Y la estoy describiendo y de repente ya empiezo a hablar de lo que está ocurriendo en la escena. Y cuando yo ya hablo de lo que está ocurriendo en la escena, entonces yo ya estoy utilizando otro tiempo verbal. Y eso es lo que me da a mí la maestría en el inglés y en cualquier otro idioma. Cuando yo empiezo a interrelacionar los tiempos verbales. Entonces, este ejercicio que ustedes tienen que hacer en la videopresentación les da como esa confident, ¿cierto? For you to be very confident in the language. Como que ustedes ganen la confianza a la hora de poder hablar. Aunque acá tengan que prepararlo mucho y leerlo, de pronto en otra situación ustedes ya van a ver que sale con mayor facilidad. Ok, entonces, at this moment she is talking to my sister. My sister is abroad, so my mother receives a call every night. ¿Cierto? Entonces, ahí yo estoy jugando con los tiempos. En estos momentos ella está hablando por teléfono, está hablando con mi hermana está en el exterior y mi madre recibe una llamada todas las noches de mi hermana. Y entonces vea que ahí me voy desplazando entre el continuo y entre el simple. No tienen pues que ser así tan avanzada la actividad, solamente les estoy mostrando para que ustedes adquieran como la habilidad, ¿no? O sea, como que jueguen. El aprender idiomas y cualquier situación nueva en la vida es un juego, es como darnos la oportunidad como cuando éramos niños que nos inventábamos historias. Y las clases, si ustedes se ven las clases presenciales de inglés, son muy divertidas por eso, porque son situaciones imaginarias donde usted tiene que en el instante inventarse cualquier contexto para poder como responder ante lo que el profe le está preguntando y poner a jugar la gramática. Acá tenemos present continuous. Entonces, el presente continuo sabemos que son acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Yo estoy dando una clase de inglés, ustedes están atendiendo una clase de inglés, ¿cierto? Pero también lo utilizamos para otras cosas. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, actions in progress now. I can talk, I'm brushing my teeth. No puedo hablar, me estoy cepillando mis dientes. He can talk now, he's having a shower. Él se está bañando, pero él puede hablar desde la ducha, ¿cierto? Actions in progress around now. No necesariamente en este preciso momento en el que estoy hablando, sino que también son acciones que están alrededor del presente. Es decir, cuando yo digo, I'm reading a new book, I love it. Cuando yo digo, I'm reading a new book y yo estoy dando clases
Yo en este preciso momento no estoy leyendo el libro, ¿cierto? Yo en este preciso momento les estoy enseñando inglés, les estoy dando una clase. Pero si yo les digo, I'm reading a book, significa que yo estoy en algún lugar de ese libro. Yo acá tengo un libro, ¿cierto? Quiere decir que yo lo inicié, que voy en algún lugar dentro del libro y que lo voy a seguir leyendo hasta que lo finalice, aunque en este preciso momento no lo esté leyendo. ¿Se entiende? Así también lo utilizamos en español. He is training hard these days. No necesariamente está entrenando en este momento, pero está entrenando fuerte estos días porque tiene tiene pues una competencia, ¿sí? ¿Se entiende esa segunda? Y van a ver que en algunos, bueno, no les voy a mencionar ese de pronto más adelante, ustedes lo ven en el 3 o 4. Bueno, listo, dejémoslo acá. Algunas palabras que me indican el presente continuo, ¿no? Entonces, now, at the moment, these days, this week, this month. Los ejemplos sencillos para que me entiendan el ejemplo que les traté de poner del leer el libro, pues otro sería, por ejemplo, ¿cierto? I live with my husband and my son, ¿cierto? But these days, ¿cierto? Yo vivo con mi esposo y mi hijo, pero en estos días, ¿cierto? I am living with my parents. Es una situación temporal. Estoy utilizando acá el presente continuo. Significa que es una situación temporal, pero es algo que está ocurriendo, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que les traje, present simple or continuous. Entonces ustedes van a hacer estos ejercicios. Tenemos el primero. Joe and Dennis, best friends. Y me dice que con el verbo to be. Entonces, identifico si debo utilizar el presente simple, si debo utilizar el presente continuo y cómo iría. Utilizando uno u otro, ¿cómo iría? Joe and Dennis are Are best friends, ¿cierto? Es un estado. Son amigos, no es algo que ocurre en este momento y va a dejar de ocurrir, ¿cierto? Son amigos, es un estado permanente, ¿no? Bueno, puede ocurrir que dejen de ser amigos, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Pero el acertado es presente simple. Muy bien. Number 2, they open in the afternoon. ¿Presente simple o presente continuo? in meeting. Ahí sería, ¿presente Continuo. simple o continuo? JD. Continuo. Continuo. They often are meeting in the afternoon. Entonces, recuerden que, por eso el cuadrito, utilizamos el presente simple para hablar de actividades que son cotidianas y que ocurren, ¿cierto? Que son como un hábito. Entonces, acá, este often, que es una preposición, es un adverbio de frecuencia, me está diciendo que a menudo. Es decir, que es presente simple el que va acá, porque es un hábito. Ellos, they often meet in the afternoon. Si fuera esta tarde, si no estuviera, por ejemplo, el often, yo podría colocar el presente continuo si tuviera el indicador de que, por ejemplo, they are meeting in the afternoon. Y acá estoy metiendo el que no quería mencionar. Pero bueno, mencionémoslo como para que noten la diferencia.
que no está acá. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, no les voy a decir el tercero? Yo a veces utilizo el presente continuo para hablar del futuro cuando es un futuro inmediato, como acá en el ejemplo, en el caso de que no tuvieran often, para no invalidar tu respuesta. ¿Sí me entendés? Recuerden que todo en los idiomas es un asunto de contexto. El contexto es el que me indica cuál es la forma acertada y cuál es el tiempo acertado que debo usar. Entonces, si acá no estuviera el often, yo podría decir they are meeting this afternoon. Y si, por ejemplo, acá dijera esta tarde, se estarán encontrando esta tarde para decir se encuentran esta tarde. Y ahí sí sería acertado el presente continuo. Pero como está el often es un adverbio de frecuencia, ¿cierto? Acá tenemos algunos, always, never, often, vea que acá está, sometimes, pero hay más. Me indica que es presente simple. They often meet in the afternoon. Vamos con la tercera. ¿Cómo iría la tercera? ¿Presente simple o presente continuo? Continuo. Sería Doing. presente continuo, very good. ¿Por qué? Porque tengo este indicador que es at the moment. At the At the moment moment. me está diciendo que es continuo en este preciso momento. ¿Y cómo iría la pregunta? What are Good. What they? are What at the moment? What are they doing? What are they doing at the moment? Muy bien. Vamos con la cuarta. ¿Sería presente simple o presente continuo? Simple. Presente simple, ¿cierto? No. Y love es un verbo que estaría incluido en ese stative, ¿cierto? En ese recuadrito que decía que algunos verbos pues no se usan en ing. Aunque yo podría decir como I'm loving you. Si yo digo I'm loving you o I'm loving it, estoy haciendo énfasis a que no me gustaba, ¿cierto? Pero estoy empezando a amar esta situación o a esta persona, o estoy empezando a disfrutar esta situación. Y ahí es como un énfasis, pero love es un verbo que hace parte de ese grupo, stated verbs, que no van en ing. Y la forma acertada sí es presente simple. They love football. Es un estado, ¿cierto? A ellos les encanta el fútbol, pues no hay nada que lo niegue, ¿no? O sea, no tengo que usarlo. En este momento le está gustando el fútbol. Aunque le estoy colocando pues como el paréntesis y espero que cuando yo les ponga esos paréntesis no los enrede. Pues mi intención no es confundirles, sino que mi intención es como proporcionarles herramientas para que jueguen también con el idioma. Vamos con el quinto, Joe. Simple. Simple. Practice Joe with his practice, father every week. Joe practice with his father every weekend. Entonces sería practices, ¿cierto? Porque sería presente simple con S. But Denise does not play football very often. Muy bien, sería presente simple. Very good. Acá tenemos algunos otros ejercicios donde ustedes van a describir what is she doing. Quedan poquitos, ¿cierto? Nos quedan también como 3 minutos de videoconferencia. Y yo creo que, pues, como buenas es. What is she doing?
¿Qué opciones? He's sleeping. She's She is sleeping, sí. She's sleeping, she's resting. Puede ser que acaba de llegar del trabajo, ¿cierto? She's taking a nap, ¿cierto? Está tomando una siesta. Good. En presente continuo. What is he doing? He's playing a guitar. He is playing a guitar. He's playing. He is playing. He is playing the guitar. Yo también podría decir he is learning. He is learning guitar, ¿cierto? He's learning how to play. Sería como más atrás, ¿cierto? Más largo, pero que le hace. He's learning how to play the guitar. ¿Cierto? ¿Qué otra opción podría poner yo ahí? He's watching YouTube lessons. ¿Cierto? He's watching. She's studying. He's studying. Eso sería mejor, ¿cierto? Perdón. He's studying. How to play the guitar o guitar. ¿Cierto? Muy bien. Vamos con, pues hay muchas opciones, ¿no? Y vamos con esta. Acá tenemos algunas respuestas. Ay, ¿cómo así que yo se las puse? Donde vamos a describir qué están haciendo. What are they doing? Nos queda menos de un minuto, entonces las vamos a dejar ahí. La actividad y ¿Nos cerramos. envías las diapositivas, por favor?